Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 18. Arresto de Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos, también Judas, el que lo traicionaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Dijo Jesús, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, soy yo, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó, ya dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen a estos que se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús ante Anás. Vuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Pedro niega a Jesús. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que les convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús, y, como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Jesús ante el sumo sacerdote. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Pedro niega de nuevo a Jesús. Entonces Anás lo envió, todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?
insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Jesús ante Pilato. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No, no lo sueltes a ese. Suelta a Barrabás. Volvieron a gritar, y Barrabás era un insurgente. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 9. Jehú, ungido rey de Israel. Un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté. Apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: Así dice el Señor, ahora te unjo como un rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galad. Cuando llegó, encontró reunidos a los oficiales del ejército y les dijo: Tengo un mensaje para el comandante. ¿Para cuál de todos nosotros? Preguntó Jehú. Para usted, comandante, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: Así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel. Vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos preguntó: ¿Todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Eso no es verdad, contestaron. Dinos la verdad. Jehú dijo: Esto es lo que me declaró. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Jehú asesina a Jorán y a Ocosías. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones, a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡Viva el rey Jehú! Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. Sucedió que Jorán, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galad contra Jezael, rey de Aram, pero tuvo que regresar a Jezreel
para reponerse de las heridas que había recibido de los arameos en la batalla. Así que Jehú dijo a sus partidarios: Si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el uniforme. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Jorán, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: Se acercan unas tropas. Enseguida Jorán ordenó: Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarles si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: El rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa? Respondió Jehú. Ponte allí atrás. Entonces el centinela anunció: El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto, el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: El rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa? Respondió Jehú. Ponte allí atrás. El centinela informó de nuevo: Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Enganchen el carro, exclamó Jorán. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el jezreelita. Cuando Jorán vio a Jehú, preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Respondió Jehú. Jorán se dio la vuelta para huir mientras gritaba: Traición, Ocosías. Pero Jehú, que ya había tensado su arco, disparó a Jorán por la espalda, y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro. Y Jehú ordenó a su ayudante Bidkar: Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el jezreelita. Recuerda en el día en que tú y yo conducíamos junto detrás de Acab, padre de Jorán, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca, pues, el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán. Pero Jehú lo persiguió y ordenó: Mátenlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Muerte de Jezabel. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella preguntó: ¿Cómo estás, Misri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: Arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber, y dio esta orden: Ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: En el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel era como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: Esta era Jezabel. Capítulo 10. Jehú extermina a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los oficiales de Jezreel, a los líderes y a los guardianes de los hijos de Acab. En las cartas decía: Ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos,
con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y al noble de los hijos de Acab, y póngalo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron, si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los jefes y los protectores enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus siervos y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie, haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía, si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstos los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y dijo a Jehú que había traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el siguiente día. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan, pues, que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria, y al llegar a Bet-Eket de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron. Y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eket. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú respondió: si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor, y lo llevó en su carro. Jehú elimina a los adoradores de Baal. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal, y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había postado un guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia: ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que, tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no se escape nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada,
derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Así ha quedado hasta el día de hoy. De esta forma Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: Has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasases, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo de Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, y todo lo que hizo, y todo su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. Capítulo 11. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josabá, que era hija del rey de Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías. Cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7.º año, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes de 100 soldados, a los quereteos y a los guardias, que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego mostró al hijo del rey y dio estas órdenes: hagan lo siguiente. 1/3 parte de los que están de servicio el sábado vigilarán el palacio real. Otra tercera parte vigilará la puerta del sur y la otra tercera parte la puerta detrás del cuartel de guardias. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que estén libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor, arma en mano. Rodeen por completo al rey. Si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los comandantes de 100 soldados cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres. Entonces se presentaron ante el sacerdote Joiada. Este repartió entre los comandantes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era de costumbre, y que los oficiales y músicos estaban a su lado, y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, dio órdenes a los comandantes que estaban al mando de las fuerzas. Les dijo: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo al filo de la espada. Así que la apartaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería. Allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces todo el pueblo fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y las imágenes, y frente a los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor y, acompañado de los comandantes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real.
Todo el pueblo estaba alegre y la ciudad tranquila, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Capítulo 12. Joás, rey de Judá. En el año 7º del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Beerseba. Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor durante todo el tiempo que el sacerdote Joiada lo instruyó. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de promesas personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes para recriminarles. ¿Por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán el dinero de las manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y, después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha, según se entra al templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez terminada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantera y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, cortapabilos, tazones y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se le entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo del Señor. Los encargados de pagar a los trabajadores no tenían que rendir cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios por el perdón de pecados y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Aram, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Jorás y Ocosías, rey de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo esto se lo envió Hazael, rey de Aram, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Somer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.